Apertura del segundo bloque de información. Al inicio de nuestro informativo te hacíamos mención que íbamos a mantener una importante comunicación telefónica con la licenciada en psicología Noelia Grunblatt para hablar justamente de lo que es el duelo, este proceso natural de aceptar las pérdidas, teniendo en cuenta la cercanía hacia lo que es el Día del Padre, una de las fechas tan importantes, y muchos no tenemos a nuestro padre en este plano, y esa ausencia, ese dolor, y en este proceso del duelo, que no es lineal, que es difícil de acuerdo de cada persona, necesitamos herramientas, necesitamos hablar de lo que sentimos, y es por eso que para nosotros establecer esta comunicación es muy importante. Hola Noelia, te saludamos desde aquí de San Luis, es una psicóloga que está en justamente la provincia vecina de Mendoza, así que te agradecemos este contacto telefónico. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias por hablar de estos temas en los medios. Bueno, Noelia, hablábamos justamente y el requerimiento que te habíamos hecho previamente era para hablar justamente en la cercanía del Día del Padre. ¿Qué podemos hablar o mencionar en estos procesos que suelen ser largos, como yo recién decía, no lineales, en que muchas veces la superación es un trabajo muy personal? Sí, la verdad es que sí, es un proceso largo, es un proceso de aceptación que comienza, ¿no es cierto?, en el momento de la pérdida, pero luego, bueno, puede tener distintas curvas, va tomando, involucra sentimientos, emociones, comportamientos, todo nuestro día a día está teñido, ¿no?, de este proceso de duelo que vamos transitando. Y se inicia ante cualquier tipo de pérdida. Vos hablabas de la pérdida de nuestro padre y de la cercanía con estas fechas. También pensemos que duelo, hay muchos tipos de duelos, también hay duelos vitales, ¿no? Cuando, no sé, en la ruptura de una relación, en una migración, en el diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? El proceso de duelo se inicia, como decía, ante cualquier tipo de pérdida. Y vos nombraste hace un ratito, recién decías esto de hablar de las emociones, ¿no? Quizás una de las formas para transitar días especiales tenga que ver con eso, con ponerle palabra a lo que sentimos. Noelia, dentro de tu trabajo profesional siempre te has dedicado especialmente a esta temática. Estamos compartiendo imágenes de dos libros que tenés, uno lo que es el globo mensajero, que es justamente abordando lo que es el duelo y las pérdidas para lo que son los niños, los pequeños, y por otro lado el de Duelar. Contanos un poquito, muchas veces algunos psicólogos, algunos especialistas del tema, hablan de que el duelo, la aceptación, hay distintas etapas, la importancia del duelo, de estas etapas que hay que vivirla. ¿Es tan así como lo ves vos en tus abordajes? No tan así, sí es verdad, como decías vos al principio, es un proceso que puede ser complejo y, como te decía, puede tener varias curvas, pero en realidad ya no hablamos mucho de etapas. Las etapas nos sirven más que nada para hacer una descripción, pero no es que las transitamos así linealmente. Si pensamos en etapas, vamos a pensar que es un proceso lineal, que va derechito y voy pasando como por estaciones, y la verdad es que no, es que es absolutamente personal. Como dicen algunos autores, es una huella digital. Cada uno la vive a su forma, a su manera, y si vamos pasando o sintiendo distintas emociones. También es algo importante entender que las emociones pueden convivir y que, si bien, como dicen las frases hechas por ahí, el duelo duele, pero no es solo dolor, ¿no? También hay un montón de otras emociones que, a medida que vamos procesando, se comienzan a sumar y a mezclar en este proceso de duelo. Noelia, ¿por qué considerás que es importante atravesar? Algunos que lo pueden decir y lo pueden manifestar a partir de etapas, otro no, a través de procesos, de emociones. ¿Por qué es tan importante reconocer que estoy en un duelo? No tan solo en el duelo de un ser querido que se fue de este plano, sino, como vos mencionabas, a lo mejor en un duelo de una ruptura amorosa, una pérdida gestacional, una pérdida de, a lo mejor, alguna posición laboral también, de algunos sueños, proyectos que teníamos. Exacto, lo que estabas diciendo es así, tal cual. La pregunta apuntaba a qué hacer con eso. Primero es darle lugar a lo que siento, darle lugar a las emociones, poder ponerles, como yo te dije antes, ponerle palabra, tratar de compartirlo
para que esto no quede como acumulado, ¿no? Porque si no uno va callando, va silenciando las emociones, que es como si se fueran acumulando y no las procesamos. Vos dijiste, bueno, ¿por qué es importante? Porque esto de compartir, primero le ponemos palabra directamente al proceso y empezamos a que deje de ser tabú, tanto el duelo como la muerte. No tienen por qué ser temas tabú porque son naturales. La muerte es absolutamente natural, es parte de la vida, y el proceso de duelo también es un proceso natural que tenemos que transitar sí o sí. Y como te decía antes, no solamente duele, tiene un montón de otras emociones. Por eso yo te diría que lo importante es esto de poder compartirlo, aprender a pedir ayuda. A veces cada uno con sus características personales, ¿no? Pero a algunos cuesta más que otros pedir ayuda, pedir apoyo, pedir compañía, esto de estar como bien en relación con mis emociones y con lo que siento para poder identificarlas. Dejar atrás también lo que es que el duelo es un proceso que se tiene que vivir en soledad, ¿no? En esto que vos planteabas, dejar de estigmatizar, de dejar de, bueno, por ahí, cuando pasamos por estos procesos, tenemos 2-3 días en el ámbito al menos laboral y regresamos y nuestros compañeros por ahí pretenden que estemos, bueno, que no estemos tan tristes, que podamos sonreír, digo, es difícil ponerse en el zapato del otro con el duelo. Sí, es muy difícil por lo que te decía, porque es tan personal, es muy difícil. Algunos intentan, qué sé yo, desde lo que vivieron, pero como cada proceso es tan distinto y cada uno lo vive a su manera, según su estilo de afrontamiento, hace que sea difícil ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y caemos en esto de, a mí me pasó y yo hice tal cosa, o a tal persona le pasó y a los pocos días estaba bien. Y esto que decías recién, ¿no? Esto de volver al trabajo los 2 o 3 días, también hace que sea como una especie de presión, parece que ya pasó, ya tiene que estar bien, y es un proceso largo, pues es un proceso profundo, y no termina, por supuesto, en 2 o 3 días, ¿no? Por eso te decía esto de naturalizar el hablar de las emociones y el pedir ayuda. Noelia, te quería preguntar tu opinión, ya que, bueno, parte de tu desarrollo profesional justamente es hablar de esta temática, es acompañar desde tus conocimientos. ¿Cómo ves la incorporación de la inteligencia artificial y varias aplicaciones que permiten a lo mejor escuchar la voz de ese ser querido que ya no está? Bueno, podemos con inteligencia artificial hacer que nos abrace. ¿Esto es perjudicial para la salud del que está duelando? ¿Ayuda? Depende de cada persona, porque es como que una duda muy existencial que tengo yo, incluso que no logro entenderla bien. ¿A qué uso? Mira, es muy difícil, primero porque es un tema bastante nuevo, y de a poquito la inteligencia artificial se va sumando a todas nuestras áreas, ¿no? Incluyendo el duelo, incluyendo la pérdida, y cada vez se usa más. Y también es un tema muy polémico y que siempre está ahí como en la línea entre lo que es ético y no es ético, ¿no? Y el otro punto es la justa medida. No sé si te ha pasado, o a mucha gente le debe haber pasado, quizás aún antes de la inteligencia artificial, perder a alguien y escuchar los mensajes que quedaron grabados, ¿no es cierto?, los WhatsApp, los audios para escuchar su voz. Y ahí también uno decía, bueno, la justa medida. Esto de hacerlo de vez en cuando lo necesito, cuando necesito esa cercanía de la voz que es tan difícil de evocar, por ejemplo. El tema es que hay una diferencia entre eso y el estar, no sé, 20 horas al día con la necesidad absoluta de escuchar sus mensajes. Con la inteligencia artificial sería como algo similar, ¿no? Una cosa es, qué sé yo, estos chatbots, por ejemplo, ¿no? Y escuchar la voz y hacer un diálogo una vez para sacarme las ganas de decir algo, hasta como una especie de ritual de cuestiones que quedaron pendientes y necesito poner en palabras. El tema está en que quede ahí, ¿no? Como hemos visto todos, va pasando, bueno, también en esto de evocar la imagen, y hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. Y la verdad es que todavía no hay tanta información con respecto a qué impacto tienen los procesos de duelo. Por eso decía que es hasta polémico el punto, ¿no? Noelia, fundamentalmente en esta entrevista hemos hablado de lo que es el duelo, de poner en palabra nuestros sentimientos, porque ¿cómo considerás vos que podríamos, o al menos aconsejar desde tu lugar,
pasar el Día del Padre, porque bueno, nos quedamos con un montón de amor en este plano y se hace tan difícil ese día, sobre todo para no caer en estos estados de depresión, de melancolía, que es tan fundamental el reconocer este duelo y atravesarlo. Tal cual, esto que decías de la melancolía me hacías pensar hay un concepto que se llama, bueno, no importa si en japonés, pero significa nostalgia feliz. Esto que decías de la melancolía quizás también es conectarnos desde esta nostalgia feliz, es un concepto oriental, en Occidente no lo conocemos tanto, que tiene que ver quizás con ir para atrás, traer ciertos recuerdos, ¿no? Esos recuerdos que por un lado hace que se nos piente alguna lágrima, pero por otro lado también nos dibuja una sonrisa. Yo te diría, en el Día del Padre quizás importante, como decíamos antes, poner en palabra lo que sentimos, pero también se puede hacer alguna especie de ritual familiar, ¿no? Recordarlo de alguna manera, hacer una ronda de anécdotas, escribir una carta, una tira de globos, algo que los traiga acá, porque a veces tratamos todos de hacer de cuenta que acá no pasa nada, y tenemos el elefante blanco en el medio de la habitación, ¿sí? Todos estamos sintiendo lo mismo en la reunión familiar, pero nadie dice nada. El ponerlo en palabras, el traer una foto, como decía, escribir algo, poner una canción que le gustaba. Ya sé lo que estarás pensando, sí, nos va a hacer llorar, sí, tal cual, pero lloramos acompañados, nos abrazamos y continuamos también con esto de festejar la vida en familia y hacerle honor a esa persona que ya no está, en este caso nuestro padre. Noelia, te agradecemos esta comunicación telefónica. También queremos hacer mención a aquellos que quieran ponerse en contacto con tus libros, con tu material biográfico que tiene que ver justamente con Duelando Voy o la de El Globo Mensajero, cómo lo pueden hacer, porque es un tema que últimamente se nos hace como hasta más fácil hablar, porque sabemos que está como más naturalizado esto de atravesar distintos duelos. Sí. Los libros, bueno, puede ser a través de mi Instagram, que es Centroblat, que es el instituto que tenemos que nos dedicamos a acompañar procesos de duelo, se llama Centroblat, y si no, a través de la página de buscalibre.com, ahí están todos los libros y se entregan en todo el mundo. Bueno, Noelia, te agradecemos esta comunicación telefónica. Seguramente vamos a poder abordar algunos otro tipo de temáticas con tu ayuda, con tu mirada profesional. Así que desde aquí, desde San Luis, te agradecemos este contacto telefónico. Por supuesto, y la agradecida soy yo. Un honor para mí haber estado por acá y, como decía, les agradezco también que se hable de estos temas en los medios, que sigamos poniéndole palabras, perdón. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a la distancia. Gracias a vos. Un abrazo.